Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión, ya la número 6 de este curso de experto en contactología. Como siempre, bueno, pues daros las gracias por estar ahí al otro lado. Poquito a poco nos vamos acercando a esa última sesión, la número 8, que recuerdo que será de casos prácticos. Os animo a que me enviéis pues aquellas dudas que os hayan podido surgir a lo largo de las 7 sesiones, casos que, bueno, pues que bien porque os han funcionado o porque no os han funcionado, no tenéis muy claro cuál ha sido el motivo. O quizás algún caso que queráis compartir, que penséis que puede ser interesante para el resto de los compañeros, bueno, pues tenéis mi email en pantalla, me lo podéis enviar y yo lo intentaré preparar para la sesión número 8, que será la última, en donde veremos casos prácticos. Yo tengo también algunos casos guardados, algunos vídeos, algo que, bueno, pues me gustaría compartir con vosotros, pero siempre creo que es bueno que todos podamos aportar nuestro granito de arena y en este caso esta es la manera en la que podéis contribuir a esta última sesión. Como siempre, tenéis a vuestra disposición el chat, podéis hacerme las consultas que queráis o las dudas que os vayan surgiendo. Lo tengo constantemente abierto, como siempre os digo, si veo que es interesante contestarlo en ese momento, lo voy a contestar y si no, bueno, pues lo dejaremos para el final. Hoy nos vamos a centrar en el protocolo de adaptación para lentes de contacto blandas y realmente esta sesión pretende ser pues un resumen de las 5 sesiones que llevamos ya, porque al final lo que llevamos haciendo durante estas 5 sesiones, todo confluye en pedir una lente de contacto y saber analizar perfectamente cómo es el comportamiento de esa lente de contacto y en caso de que no sea el correcto o el adecuado o el que nosotros esperamos, saber qué tenemos que hacer para cambiarlo. Así que nos ponemos manos a la obra, me quito la cámara y nos vemos al final. Bueno, pues como os decía, hoy nos vamos a centrar en el protocolo de adaptación de las lentes de contacto blandas. Si me permitís, voy a dedicar 2 minutos a volveros a explicar un poquito, dónde podéis encontrar toda la información y dónde podéis encontrar las grabaciones, los tests, la documentación adicional, porque me encuentro muchas veces que cuando acaban las sesiones me enviáis emails porque no encontráis muy bien la información. Entonces, ahora mismo en pantalla tenéis el código QR donde podéis descargároslo y os va a llevar a un documento. De todas formas, no os preocupéis porque vamos a ver el documento y lo que voy a hacer es que os voy a copiar en el chat el enlace, que sería este de aquí. Vamos a copiarlo y os lo pongo en el chat, ¿de acuerdo? Vale, ya lo tenéis en el chat. En este documento lo que vais a tener es, aquí tenéis una carpeta de documentos compartidos en la que vais a tener acceso a todos los documentos de todas las 8 sesiones, pero quizás sea un poquito más complicado de encontrar. Así que yo lo que os recomiendo es que bueno, pues naveguéis por las diferentes sesiones. Aquí veis que tenemos la sesión 1, la sesión 2, la sesión 3, la 4, la 5, que fue la que dimos la semana pasada, y la 6, que es la que estamos dando ahora. Y, por ejemplo, en la sesión 5 veis que tenéis, pincha aquí para acceder a los documentos compartidos en la sesión 5. ¿Por qué? Porque recordáis los que estuvisteis en la sesión 5 que vimos muchas tablas, os dije que os podíais descargar el test OSDI, el test CLQE, no sé, también las fichas de Brian Holden y de Efron en cuanto a lo que eran las patologías, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso, si pincháis aquí, os va a llevar a toda esa información. Aquí tenéis la escala de Alcon, de Efron, pues el esquema de Oxford de ojo seco, la ficha de protocolo. En este documento, a ver si lo podemos abrir, aquí están pues todas estas tablas que vimos el otro día. Las tenéis todas aquí, junto con los patrones lagrimales, la deshidratación de la lente, el test de las imágenes fantasmas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así que aquí lo tenéis absolutamente todo y se van a ir actualizando. Veis que aquí ya aparecen las grabaciones. En esta sesión del 8 de marzo, pues se van a ir actualizando también. Espero que no tengáis ninguna duda, aún así os he puesto el enlace en el chat. Cualquier cosa, por supuesto, me escribís por email sin ningún tipo de problema. Pero quería hacer este pequeño recordatorio porque, bueno, siempre me encuentro que a veces me enviáis esos emails. También aprovecho para recordaros que en los tests, vamos a entrar por ejemplo en este test de la sesión 5, vais a encontrar las preguntas
¿de acuerdo? A las que tenéis que contestar y después, una vez que hayáis contestado a las preguntas, tenéis que poner vuestro nombre, vuestros apellidos. Es importante que eh, de alguna manera tengáis en cuenta que eso que ponéis en estos test es lo que va a aparecer en los certificados. Así que cuidado con los acentos, cuidado con las mayúsculas, etcétera, etcétera, porque tal y como vosotros escribáis el nombre en estos test, es como va a aparecer en el certificado. Normalmente si lo escribís en mayúscula yo trato de cambiároslo para que aparezca en minúscula, pero bueno, si tenéis cuidado con eso mucho mejor porque van a aparecer entonces perfectamente los nombres escritos en los diplomas. Bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar con la sesión propiamente dicha. Veo que hay alguien que no ve la pantalla. ¿Podéis confirmarme a través del chat si todos veis la pantalla? ¿Es un problema puntual de Encarna? Todo ok, vale. Mira a ver Encarna si has desactivado el vídeo, que a veces sin querer desactiváis el vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, pues después de este pequeño repaso, comenzamos propiamente dicha con esta sesión y vamos a empezar con esta diapositiva. Fijaos que al final todas estas sesiones que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas confluyen en esta diapositiva. Eh, y siempre me gusta empezar con esta diapositiva de más es menos. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final lo que estamos tratando de hacer es recoger mucha información, ¿de acuerdo? Recoger todos los datos biométricos que podemos de nuestro paciente, una buena anamnesis. Intentamos conocer el producto y es que al final, todas estas cuestiones lo que van a conseguir es que seamos capaces de elegir la primera lente de contacto de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque una buena elección de la primera lente de contacto nos va a disminuir un montón el tiempo. No solo el nuestro, ojo, sino también el de nuestro paciente, las visitas que van a hacer nuestros pacientes. Vamos a cortar el plazo de esas adaptaciones y al final, aparte de ese tiempo que vamos a ganar tanto nosotros como nuestro paciente, se lleva a nuestro paciente la sensación de qué bien me lo han hecho, qué rápido. Así que es muy importante que quizás dediquemos un poquito más de tiempo a elegir la primera lente de contacto, porque luego os aseguro que todo va a ir mucho, mucho más rápido. Una buena anamnesis, los datos biométricos del paciente, el conocimiento por parte del optometrista de los materiales que existen. Fijaos que todo esto que tenéis en esta imagen de la derecha es lo que hemos ido viendo durante estas 5 semanas. Por eso os decía que al final esta sesión es un poco pues la guinda, como si dijésemos del pastel de todo lo que llevamos viendo durante estas semanas anteriores. ¿Y cómo es un protocolo de lentes de contacto para adaptar? Bueno, pues en realidad, si os fijáis, lo primero que tenemos que hacer es una exploración inicial, una buena anamnesis, una toma de datos, salud ocular. Orden, bueno, pues depende. En este caso, por ejemplo, hay quien le gusta dedicar 5 o 10 minutos a la anamnesis como tal, preguntamos al paciente, él nos contesta. Hay quien, mientras está tomando los datos o está utilizando la lámpara de hendidura, al mismo tiempo ya está valorando esa anamnesis del paciente, pues a lo mejor mientras estamos con la lámpara de hendidura podemos observar el patrón del parpadeo. Claro, no le podemos decir a nuestro paciente parpadea porque entonces ya no va a ser real, pero si no le decimos nada, nosotros podemos observarlo. Vamos a tomar los datos. La anamnesis, muy importante, que a veces yo creo que todos somos conscientes de lo importante que es la anamnesis, pero a veces quizás la pasamos un poquito por alto porque vamos siempre muy apurados de tiempo. Una vez que ya hemos hecho esta exploración inicial, tenemos que calcular o pedir esa primera lente. Todo lo que hemos hecho al principio nos va a ayudar, como os decía, a que esta primera lente sea la ideal. Una vez que nosotros tenemos la lente de contacto y nuestro paciente la tiene, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo revisamos esa primera lente? Agudeza visual, adaptación física, algo que
vimos durante toda la sesión de la semana pasada, ¿verdad? Cómo evaluar la lente de contacto con la lámpara de hendidura, cómo apuntar los hallazgos que encontrábamos, la sobrerrefracción. Respecto al orden, bueno, pues mm, hay quien prefiere ver primero con la lámpara de hendidura la adaptación física, luego valorar la agudeza visual, hay quien lo hace al revés, ahí ya el protocolo que vosotros tengáis. A mí particularmente me gusta quizás primero evaluar la agudeza visual porque después de la lámpara de hendidura pues a lo mejor los pacientes tienen un poquito de lágrima refleja, pero esto ya es como vosotros queráis. Esto es un protocolo tipo que vosotros podéis ir modificando de la manera que a vosotros os guste más. Si en esta tercera revisión, en esta tercer punto, que es la revisión de la primera lente, encontramos que algo no es correcto, hay que pedir una lente de cambio. También hemos visto cómo pedir esa lente de cambio, ¿verdad? En la sesión número 3 de la calculadora biométrica. Incluso vimos algunos de los casos con sobrerefracción. Y por último, ya tenemos esa lente de cambio, ¿qué tenemos que hacer? Pues revisión de la segunda lente, es decir, tendríamos que volver al punto 3. Y esto ahora mismo que tenéis en pantalla es el protocolo paso a paso que tenéis que seguir para hacer una adaptación de una lente de contacto blanda. Hemos visto muchos de los puntos que ya aparecen aquí. Si empezamos por la anamnesis, em, fijaos que cuando hablamos de la anamnesis ideal, lo que nos dicen es que tenemos que dedicar 2/3 partes de la anamnesis a escuchar. Y muchas veces lo que hacemos es bombardear de preguntas a nuestro paciente. Que está muy bien hacer preguntas, ya sabéis que tenemos preguntas abiertas, preguntas cerradas en las que queremos una respuesta de sí o no, o preguntas abiertas en las que queremos que el paciente se explaye, pero lo primero que tenéis que tener en cuenta y que tenéis que mm, tener claro es por qué viene el paciente a nuestro centro. Esa es la necesidad que nosotros tenemos siempre, siempre que pues de alguna manera solucionar a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque si nuestro paciente viene por una necesidad y no se la solucionamos, no se va a ir contento, aunque nosotros pensemos que hemos hecho la adaptación de 10. ¿Cuál es esa necesidad? Pues es que depende. Yo hay una necesidad que siempre, siempre digo en estas charlas y seguro que estaréis de acuerdo conmigo, que todos os la habéis encontrado alguna vez. Quiero ponerme una lente de contacto porque mi hijo se casa. ¿Quién no ha tenido esa necesidad en su centro alguna vez? Pues esa es la necesidad de esa paciente. No es ni ver de lejos perfecto, ni ver de cerca perfecto. Su necesidad es quitarse la gafa. Otros puede ser ver de cerca, otros puede ser jugar al pádel, otros puede ser parecer más joven, quitarse la gafa, la razón que sea, pero tenemos que identificarla, porque a eso siempre hay que darle solución. Si no se la damos, el paciente nunca va a estar satisfecho. Preguntas que le podemos hacer. ¿Eres usuario de gafas? Parece una pregunta, no sé, un poco fuera de lugar, pero ¿cuántos miopes conocéis de -0,75 -1 o hipermétropes de +0,75 y +1 que tienen en gafa pero no la usan? Pues eso es muy interesante saberlo. También es interesante si quieres usar lentes de contacto. Parece también una pregunta rara, pero a veces no es el usuario el que quiere usar lentes de contacto. En el caso de un niño pueden ser los padres, en el caso de un adulto a lo mejor es la pareja. Es interesante saber si el usuario quiere usar lentes de contacto y para qué las quiere usar, por supuesto, cuáles son esas necesidades visuales. Interesantísimo, y yo creo que esto no dejamos nadie de preguntarlo, es si eres usuario de lentes de contacto. ¿Qué material usas? El diseño, los parámetros, estás cómodo, tienes buena visión. ¿Por qué? Porque al final todo esto nos va a indicar si con lo que el paciente está cómodo podemos seguir por ahí, pero si está incómodo, pues habrá que modificar algo. Pero cuidado, y aquí hay dos preguntas que me gustaría que me dijerais si todos le preguntáis a vuestros usuarios de lentes de contacto. ¿Todos les preguntáis si cumple las reposiciones y cómo limpia las lentes de contacto? ¿O alguna o esto todavía no lo tiene incorporado en el protocolo? Algunos me decís que sí, otros me decís que no siempre. Pues fijaos que muchas veces
el que el usuario esté incómodo no tiene nada que ver con la lente de contacto. Y es que a veces el paciente pues no cumple con las reposiciones o no limpia las lentes de manera adecuada. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que a lo mejor el problema que tiene de inconfort con la lente, pues la culpa no es de la lente, sino que se está haciendo un mal uso de la lente de contacto. Y pensad que si el paciente hace un mal uso de la lente de contacto del sistema de mantenimiento con las que está usando, también va a hacerlo mal con la que vosotros le pongáis. Jerónimo nos dice que le molesta el líquido, que debe venir a revisión, pero que parece que vienen al dentista, efectivamente, y eso que nosotros no le solemos hacer nunca al año, pero bueno, tienen ahí también el alargar las visitas. Es interesante que esto lo tengamos en cuenta. Yo creo que siempre tenemos que ser muy insistentes en el sistema de mantenimiento de las lentes, cómo se limpian en las reposiciones, porque para nosotros es algo que de tantas veces que lo repetimos al final nos parece obvio, pero para los pacientes no lo es. Yo recuerdo que alguna vez he dicho: "No puedes dormir con las lentes de contacto", y el paciente me ha dicho: "Pero, ¿tampoco la siesta?". Pues no, es que dormir la siesta es dormir. Nos parecería obvio que si nosotros le estamos diciendo: "No puedes dormir con las lentes de contacto", no durmiera la siesta con ellas, pero es así. Cuidado también con las enfermedades y las alergias, que es algo que a lo mejor no tenían en la visita anterior. Siempre debemos preguntar por las enfermedades y las alergias y la medicación. La medicación, por ejemplo, es algo que también puede variar. La semana que viene vamos a hablar de enfermedades sistémicas, vamos a hablar de medicación que puede tener afectación en nuestro sistema visual, pero las medicaciones también pueden cambiar de una visita para otra. Entonces, siempre es algo que tenemos que preguntar. Por ejemplo, no sé si os ha pasado alguna vez, pero a mí me ha pasado alguna vez que un paciente diabético no me lo ha dicho en la primera visita. Y dices, madre mía, ¿cómo se me ha pasado esto? Pues a veces los pacientes tienen tan interiorizado ese tipo de enfermedades que las tienen, pues a lo mejor desde hace 20 años, que para ellos entra dentro de la normalidad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya nos centraremos un poquito más en la semana que viene, pero sobre todo las reposiciones, el sistema de mantenimiento de la medicación y las alergias siempre hay que tenerlas en cuenta. Por supuesto, el estilo de vida, las necesidades visuales. Hablábamos también la semana pasada que tuviéramos siempre en cuenta algún test respecto de ojo seco y es que supongo que estaréis conmigo en que hasta hace unos años los problemas de ojo seco nos los encontrábamos en los pacientes presbitas, pero es que ahora mismo hay niños con control de miopía que tienen problemas de ojo seco, tienen problemas de un déficit lagrimal. Entonces, ya sabéis, y lo vimos la semana pasada, que pacientes que tengan signos, pero no síntomas, cuando nosotros le pongamos la lente de contacto pueden aparecer esos síntomas. Así que no dejéis de hacer este tipo de test, que además ahora es muy fácil incluso mandárselos por WhatsApp y que los vayan complementando antes de que vengan a la visita y vosotros ya lo tenéis. Así que con todo esto, bueno, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que nos ha dicho el paciente, junto con la información que nosotros hemos ido ahí extrayendo, que a veces tenemos que hacer un poco de sacacorchos, es verdad. Y lo que hemos analizado, bueno, pues con todo esto, lo que vamos a hacer es dar la solución a las necesidades del paciente. A la primera solución que hay que dar, por la que ha venido el paciente, pero estoy seguro que después de esta anamnesis vosotros vais a encontrar un